¿Te ha pasado que en un PR, en un code review, están revisando tu código y te dicen, hey, hey, para, alto ahí? Esto rompe los principios SOLID y no tienes ni carajo idea de qué es lo que está hablando, no entiendes a qué se refiere. Muy bien, en este video vamos a hablar sobre los principios SOLID y explicar qué carajos son. Y sí, no solo sirven para que el señor te diga, hey, hey, esto no cumple el principio de responsabilidad única. Los principios SOLID son un conjunto de 5 principios de diseño de software orientado a objetos, que tienen como objetivo mejorar la calidad, mantenibilidad y flexibilidad del código. El acrónimo SOLID fue acuñado por Michael Feathers, no sé si lo dije bien, Michael Feathers. y los principios fueron promovidos y popularizados principalmente por Robert C. Martin, el tío Bob. Principio de responsabilidad única, la S. Una clase solo debe tener una sola razón de existir. Debe hacer una sola cosa y nada más que eso. En el siguiente bloque de código podemos ver que la clase empleado, que tiene el atributo nombre puesto, tiene un constructor y a la vez tiene dos métodos, uno que calcula el salario y otro que genera un reporte. Esto es un mal diseño de la clase. ¿Por qué? Porque no está haciendo una única cosa, solo tiene que hacer una cosa, una. Y aquí está haciendo tres. A la vez está teniendo la información del empleado, está calculando su salario y está generando un reporte. Una buena forma de hacer esto sería que la clase empleado solo contenga la información del empleado. Y si queremos hacer cálculos posteriores, crear clases aparte que se encarguen de eso. Por ejemplo, una clase que sea calculador de salario. Y dentro de ella tenga un método que diga calcular salario. Por otro lado, también tendríamos otra clase que sea para generar los reportes y que dentro de ella tenga un método que haga dicha acción. Entonces así estamos generando responsabilidades únicas. Esto es un principio muy importante que se tiene que cumplir siempre y la idea es hacerlo así. Porque, ¿te imaginas tomar un serrucho y querer usarlo como martillo? No, exacto, porque la responsabilidad única del serrucho es cortar. Para nada más, con eso basta y sobra y esa es su función, para eso está creado. Ahora, si ves a alguna persona martillando con un serrucho, y bueno, qué hacerle, pero no es lo correcto. Letra O, principio de abierto y cerrado. Las clases deben estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. Vamos a ver un ejemplo. En este bloque de código tenemos la clase forma, que dentro de ella tiene un atributo que se llama tipo, y hay un método que se llama área, que se encarga de calcular el área según el tipo. Y aquí ya tenemos una lógica ya un poquito extraña porque ya estamos validando según el tipo, vamos a hacer esto, si es un círculo esto, si es un cuadrado esto, y si agregamos más formas, este if se va a volver gigante e inmantenible y va a ser un problemón. Un buen diseño para esto sería crear una clase abstracta que se llame forma, que dentro de ella tenga un método abstracto para calcular el área. Esto también se puede aplicar con interfaces. Entonces, cuando nosotros lo necesitemos, por ejemplo en la clase círculo, vamos a extender desde esta clase. Aquí se cumple el principio de extensión, abierto para extensión, y vamos a aplicarlo. Entonces, vamos a sobreescribir el método área y dentro de él vamos a colocarle la lógica que aplique para esta clase. Como es un círculo, se coloca el cálculo correspondiente para calcular el área de un círculo. Ahora, si lo que necesitamos es para un cuadrado, creamos una clase cuadrado, extendemos de forma y sobreescribimos el método área. Y así podemos seguir haciéndolo. Ahora, se cumple el principio de extensión, la parte de extensión, abierto para extensión, pero cerrado para modificación. ¿Por qué cerrado para modificación? Porque si yo modifico el método, solo afectaría a la implementación de esa clase y no afectaría a todos, como sería en el bloque anterior. Un ejemplo de uso cotidiano vendría siendo las extensiones de nuestros navegadores, de tu navegador web. Cuando agregas una extensión, tú puedes agregar miles de extensiones sin ningún problema, pero están abiertas a extensión, pero están cerradas a modificación. Tú no puedes modificar las extensiones, tú no puedes meterte al código y cambiarlo, porque aplican este principio. Principio de sustitución del Liskov. El principio que todos dicen entender, pero te digo algo, nadie lo sabe explicar. Vamos con un ejemplo. En este bloque de código vamos a mostrar una mala implementación.
considerando dos tipos de personajes del mundo de One Piece, los piratas y los marines. Ambos tienen un método para calcular su poder de ataque, pero cada uno lo hace de manera diferente. Tenemos una clase base, que es personaje, que tiene una propiedad que se llama poder. Tiene dos métodos, uno que devuelve el poder y otro para calcular el poder de ataque. Tenemos una clase pirata que extiende de la clase base personaje. Esta tiene una propiedad que se llama poder de la fruta del diablo, un constructor y un método propio que se llama calcular poder de ataque, donde hace un cálculo. Por otra parte, tenemos la clase marín que extiende de la clase base personaje. También tiene un atributo, en este caso poder de armas, y un método que implementa propio, que es calcular poder de ataque, donde hace un cálculo. ¿Qué pasa aquí? Cada uno tiene su propia definición de poder de ataque y el método lo pueden llamar como ellos quieran. Esto rompe el principio del scope. Una buena implementación vendría a ser el siguiente ejemplo, donde creamos una interfaz llamada atacante, que define el método calcular poder de ataque. Luego, tanto los piratas como los marines implementan esta interfaz y proporcionan su propia implementación del método, calcular poder de ataque. Esto garantiza que ambas clases puedan ser tratadas de manera uniforme en el código, respetando el principio de sustitución del scope. Y así si aparecen más tipos de personajes, van a tener una única implementación. O sea, el nombre no variará entre las distintas clases que lo implementen. Y así no se genera esta ensalada donde tenemos que los piratas por un lado se dice poder de ataque, que los marines por otro lado dicen poder total de ataque y que el que venga le siga cambiando y se mantiene una estructura y una definición y un orden dentro de nuestro código. Principios de segregación de interfaces. Establece que una clase no debería verse obligada a implementar interfaces que no utilizará. En otras palabras, las interfaces deben ser específicas y enfocadas en los requerimientos de las clases que las implementan. Para ilustrar esto, vamos a utilizar el mundo de Naruto considerando una interfaz llamada ninja, que define diferentes habilidades de los ninjas. Una mala implementación, tenemos una interfaz ninja que incluye métodos para habilidades de combate y habilidades médicas. Esto puede ser problemático porque no todos los ninjas tienen las habilidades médicas. Como vemos en el siguiente bloque de código, la interfaz ninja, que tiene los métodos atacar, defender y curar, la implementamos tanto en los ninjas de combate como en los ninjas médicos, porque ambos son ninjas, pero en el ninja de combate no necesariamente tiene que saber curar. Así que esa implementación estaría de más porque no la utilizaríamos. Y puede que haya ninjas médicos que no sean buenos en combates, no sean buenos, no tengan ataques o no sepan defenderse, entonces estaríamos ocupando ahí métodos que no utilizaríamos, implementando métodos que no utilizaríamos. Por otra parte, una buena implementación, dividimos la interfaz ninja en dos interfaces más específicas. Una es ninja de combate y la otra es ninja curativo. Cada una de estas interfaces tiene métodos relevantes para el tipo específico de ninja. Esto significa que se está cumpliendo el principio de segregación de interfaces, ya que las clases solo implementarán las interfaces que necesiten. Como podemos ver en el código, ahora tenemos dos interfaces: ninja combate, que tiene atacar y defender, y ninja curativo, que tiene el método solo curar. Por un lado, la subclase ninja combate implementa solo la interfaz ninja combate. Y con esto implementa solo los métodos que necesitas, que son atacar y defender. Y por otro lado, el ninja médico implementa la interfaz ninja curativo. Y puede implementar el método curar. Con esto estamos ocupando correctamente el principio de segregación de interfaces. Y finalmente, principio de inversión de dependencias. Establece que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel.
sino que ambos deben depender de abstracciones. Además, las abstracciones no deben depender de detalles, sino que los detalles deben depender de abstracciones. ¿Entendiste? No. Muy bien, vamos con un ejemplo. Acá tenemos un mal caso. Supongamos que tenemos un sistema de notificaciones donde una clase usuarios está directamente conectada a una clase correo electrónico para enviar correos electrónicos de notificaciones. Esto viola el principio de inversión de dependencias porque el usuario está fuertemente acoplado a la implementación concreta de enviar los correos electrónicos. Acá tenemos la clase correos electrónicos que tiene el método enviar correo y tenemos la clase, por otra parte, usuario que utiliza esta pero generando una instancia dentro del método notificar, genera una instancia de correo electrónico y después utiliza el método enviar correo. Está fuertemente acoplado, ¿por qué? Porque si yo quiero modificar algo, quiero cambiar el método, ya no quiero que sea por correo electrónico, tengo que modificar también en la clase usuario. En cambio, una buena implementación de esto sería que, en este caso, aplicamos el principio de inversión de dependencia introduciendo una interfaz que se llamará servicio notificación, que define un método notificar. Luego la clase usuario depende de la interfaz en lugar de la implementación concreta. Esto permite que diferentes servicios de notificaciones, como correo electrónico, SMS, notificaciones push y lo que tú quieras, pueda ser utilizado sin modificar usuario. Si nosotros en un futuro queremos que esto ya no sean correo electrónico, sino que sean SMS o mensajes por WhatsApp, utilizamos esta misma interfaz. ¿Por qué? Porque después en usuario va a tener una inyección de dependencias, podríamos decirlo, de servicios de notificación de la interfaz. O sea que después a usuario le podremos pasar cualquier implementación de esta interfaz. Ya no está amarrada a una implementación, sino que está amarrada a la interfaz. La interfaz le puede implementar cualquier clase. Entonces, cualquier clase que tenga esta implementación, usuario la va a poder utilizar sin problemas, mientras tenga el método notificar, que al usar esa interfaz, obviamente lo va a tener. Entonces, de esta manera se cumple el principio de inversión de dependencia correctísimamente. Y esto es lo que tenemos que apuntar siempre, a que no se generen acoplamientos, porque de esta forma, si yo modifico correo electrónico o la quiero cambiar por cualquier otra implementación, como te comentaba, en usuario no hay que cambiar absolutamente nada, nada de nada. Dicho todo esto, si lo has entendido, ahora ya tienes el poder para llegar a los PRs y decirles: hey, esto rompe el principio de sustitución de Liskov. O hey, esto rompe el principio de segregación de interfaces. Esto rompe el principio de responsabilidad única. Amigo, ¿qué estás haciendo? No, por favor, borra este código, imbécil. No, no. Dejando un poco de lado de eso, tratemos de ir mejorando la cultura de la programación a día de hoy. Y bueno, desde siempre ha habido mucho ego, sobre todo en los programadores más senior con los juniors. Así que te invito a que seas ese profesional o ese senior que siempre quisiste ser y des las explicaciones correspondientes a las personas a las cuales le estás haciendo una revisión de código, de explicarles claramente cuál es el principio, cuál es el problema o dónde están fallando, de explicarles claramente dónde están fallando, cuáles son sus errores y cómo solucionarlos. La idea no es simplemente criticar a los demás y menospreciarlos, sino que todos crezcamos y generemos un ambiente laboral grato donde todos queramos aprender. Lamentablemente en esta industria hay mucho ego, pero está en ti romper esa cadena de ego y ser ese senior que tanto necesitaste o que necesitas ahora en algún futuro para alguien, para esa persona que está partiendo, para esa persona que aún no domina bien los conceptos, que aún no domina bien las cosas y está con mucha alegría y ganas de crecer y ser un mejor programador. Si llegaste hasta aquí y este video te sirvió de algo, te ayudó, dale like, comenta y suscríbete, que es totalmente gratis y a mí me apoya mucho, mucho. Así que nos vemos en una siguiente edición.